El golpe del bastón contra el piso resonó en toda la casa cuando mi hijo me arrebató el sobre de la pensión. «Dámelo, mamá, lo necesito ya», lo dijo con esa furia que ya conocía demasiado bien, la misma que lo hacía olvidar que yo era su madre, y que ese dinero no era suyo. Intenté alcanzarlo, pero él me empujó y mi espalda chocó con el borde de la mesa. El dolor me atravesó el costado como un relámpago, y mientras él contaba mis billetes como si fueran monedas sucias, yo solo pensé en una cosa: había llegado el momento de abrir la caja que mi difunto esposo me dejó. El olor a café de olla llenaba la cocina, mezclándose con el sonido suave de la radio vieja que tocaba un bolero casi apagado. Era una mañana como tantas de esas, en las que el sol se cuela por entre las cortinas deshiladas y pinta la mesa de madera con manchas doradas. Yo movía la cucharita lentamente dentro de mi taza, escuchando el tintinear del metal como si fuera un reloj que me marcaba cada segundo de mis 70 años. Ese día me sentía especialmente cansada. Tal vez era la humedad del amanecer o las punzadas que me subían por las piernas, recordándome que el frasco de analgésicos estaba a punto de acabarse. Había pasado toda la noche pensando en cómo administraría la pensión mensual para comprar mis medicinas. Cada peso contaba. Cada peso me daba un respiro más. Revisé mi bolso por cuarta vez, asegurándome de que el sobre con la pensión estuviera ahí doblado y protegido como si fuera un tesoro frágil. Y para mí lo era. No porque fuera mucho, sino porque representaba mi independencia, mi pequeño refugio en un mundo que cada día se hacía más áspero conmigo. El portazo que cerró la entrada me hizo brincar en mi silla. «Mamá», escuché la voz de Daniel, mi hijo. «¿Ya llegó la pensión?». Tragué saliva. Esa frase siempre anunciaba problemas. «Sí, hijo», respondí intentando sonar tranquila. «Pero la necesito para mis medicinas. El doctor dijo que...». «Ay, mamá», interrumpió él, sin siquiera dejarme terminar. Apareció en el marco de la cocina, con el ceño fruncido, como si yo fuera una carga más en su día. Daniel había sido un niño dulce, sensible. Pero la vida, o tal vez su propia amargura, lo había convertido en un hombre áspero, impaciente, acostumbrado a recibir sin dar. Yo misma había permitido esa transformación, por amor, por miedo, o quizá por costumbre. Se acercó a la mesa, ignorando el café que humeaba frente a mí. Extendió la mano. «Dámelo, mamá. Necesito pagar una deuda urgente». «Daniel». Yo sentí el pecho apretarse. «Esta vez no puedo. Necesito mis medicinas». Su expresión cambió como un relámpago. Sus ojos se endurecieron y la mandíbula se tensó. «¿Otra vez con eso? Siempre estás gastando en médicos. Ya te dije que estás bien. Exageras todo». «No exagero», respondí en voz baja. «Me siento mal». «¿Y el doctor?». Ya golpeó la mesa con la palma abierta. La taza tembló. «Dame el sobre, ahora». Mi mano tembló sobre el bolso. Mi instinto me decía que no lo entregara, pero el miedo, ese miedo aprendido tras años de gritos, insultos y empujones, era más fuerte. «Daniel, por favor», susurré. Él no esperó que yo se lo diera. Metió la mano en mi bolso y arrancó el sobre sin cuidado, rompiendo uno de los bordes. «Hijo», no intenté levantarme, pero él me empujó con el antebrazo para apartarme. Mi cuerpo cayó contra la mesa y un dolor agudo me atravesó el costado. Vi estrellas por un segundo. Respiré hondo para no gritar. Daniel abrió el sobre y empezó a contar los billetes, su respiración acelerada, casi ansiosa, como si fuera él quien había trabajado años enteros para ganarlos. «Esto no alcanza», murmuró con desprecio.
Consigue más, mamá. Tú siempre encuentras cómo. Lo miré con el corazón rompiéndose un poco más. Mi hijo, mi propio hijo, hablándome como si fuera una extraña, como si fuera un estorbo. Daniel, ese dinero es para mis medicinas, repetí débilmente, sabiendo que no me escucharía. Ay, mamá, ya cállate, siempre llorando por tonterías. Guardó los billetes en su pantalón, sin siquiera agradecer, sin mirarme, sin notar mi dolor. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, lanzó una frase que me atravesó más que el golpe. Si te enfermas, es tu problema. Yo tengo mi vida, ¿sí? Y salió, dejándome con el eco de la puerta azotada, el café ya frío y esa sensación amarga de soledad que se pega a los huesos. Me quedé allí sentada, respirando despacio, para que el dolor disminuyera. Acaricié el costado donde me golpeé. Era un dolor punzante, pero no tan profundo, como el otro, el dolor de aceptar que para mi hijo yo ya no era una madre, sino una billetera con patas. Las lágrimas me nublaron la vista. No sé cuánto tiempo estuve así mirando la mesa, escuchando el silencio como si fuera un reproche. Entonces, lo recordé. La caja de madera que mi esposo me dejó antes de morir. La que había jurado no abrir hasta que estuviera cansada de verdad. Me levanté despacio apoyándome en la mesa. Miré hacia el ropero viejo del pasillo, donde la caja llevaba más de 15 años guardada envuelta en polvo y promesas incumplidas. Ese día, con las manos vacías y el alma hecha pedazos, supe que había llegado el momento. Había llegado la hora de abrirla. Antes de abrir la caja, antes de descubrir lo que mi esposo había dejado para mí, sentí la necesidad de sentarme un momento y respirar. El dolor en el costado seguía punzándome con cada inhalación. Pero había otro tipo de dolor, uno más viejo, más profundo, que empezó a removerse en mi pecho como un animal herido. El dolor de los recuerdos. Porque cada vez que pensaba en esa caja, inevitablemente pensaba en él. En Manuel, mi esposo, mi compañero de vida, mi refugio en los tiempos buenos y en los tiempos malos. El hombre con el que construí un hogar sencillo, pero lleno de amor. Un amor que yo creí que sería suficiente para sostenernos durante la vejez. Nunca imaginé que terminaría viviendo sola con un hijo que me hablaba como si yo fuera un lastre que arrastraba. Me apoyé en la pared del pasillo, tratando de ignorar el zumbido que sentía en los oídos. Tal vez era la presión, tal vez era la tristeza, tal vez ambas cosas. Cerré los ojos y la imagen de Manuel en sus últimos días apareció con una claridad tan cruda que me obligó a sostenerme del marco de la puerta. Lo vi acostado en esa cama que tuvimos que colocar en la sala porque ya no podía subir las escaleras. Lo vi delgado, con la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos, pero brillantes de amor cada vez que me miraba. Vieja, me decía con esa sonrisa suya suave pero cansada. Ven tantito, siéntate conmigo. Yo me sentaba a su lado y él tomaba mi mano acariciándola con esos dedos que habían trabajado tanto por nuestra familia. Había sido albañil más de 30 años. Sus manos estaban llenas de cicatrices, pero para mí siempre fueron un lugar seguro. No quiero que te quedes sola, me dijo una noche, su respiración débil, su voz casi un susurro. No quiero que dependas de nadie, ni siquiera de nuestro hijo. Recuerdo haber fruncido el ceño sorprendida. En ese entonces, Daniel todavía no mostraba la dureza que ahora cargaba consigo. Sí tenía arranques de carácter, pero yo creía que eran cosas de juventud. Era impulsivo, sí, pero pensé que la madurez lo enderezaría. No digas eso, Manuel, le respondí apretando su mano. Daniel es buen muchacho, solo necesita tiempo.
Él negó con la cabeza, con ese gesto lento pero firme que usaba cuando quería hacerme entender algo serio. Puedes ser buen muchacho para los demás, vieja, pero tú y yo sabemos que contigo siempre ha sido distinto. Me dolió escucharlo. Manuel rara vez hablaba mal de alguien y menos de nuestro hijo. Su tono no era de enojo, sino de preocupación. Una preocupación tan honda que parecía desgarrarlo más que la enfermedad. «Él te quiere», insistí, aunque por dentro algo titiló una duda lejana profunda. Manuel me miró y ese día entendí que los ojos pueden decir verdades que la boca no se atreve. «Te quiere. Cuando necesitas algo de ti», murmuró. «Cuando no, te ignora, vieja, y tú le perdonas todo. Siempre lo has hecho». Sentí el golpe de esas palabras como una bofetada. ¿Porque eran verdad? Manuel lo sabía, y yo también lo sabía, pero lo enterraba bajo excusas maternales que solo me hacían daño a mí. Esa noche, con la poca fuerza que le quedaba a Manuel, me pidió algo. Un favor, un juramento, un acto de amor. Me pidió que tomara la caja. Una caja de madera gruesa, vieja, pero resistente, que él había guardado desde hacía años sin decirme nada. Era más pesada de lo que parecía y tenía un olor a cedro que aún recuerdo. Cuando la colocó en mis manos, algo dentro de mí tembló. «Promete», me dijo con los ojos llenos de esa mezcla imposible entre miedo y amor, «que no la vas a abrir hasta que estés realmente cansada». ¿Cansada de qué?, pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. «De sufrir», respondió sin rodeos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Manuel», él apretó mi mano con una fuerza que no pensé que aún tenía. «Prométemelo, vieja. Prométeme que no vas a dejar que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te robe la dignidad. Si un día te encuentras sola, necesitada o herida, abre la caja y todo lo que he dejado ahí será tu escudo». Ese escudo se quedó resonando en mi mente durante años. A veces cuando Daniel tenía arranques de enojo, cuando alzaba la voz o me hablaba con desprecio, miraba hacia el ropero y recordaba la caja. Pero siempre encontraba una excusa para no abrirla. «No es tan grave, solo está de malas. Es mi hijo. ¿Cómo voy a creer que me haría daño?» La maternidad es un arma de doble filo. Puede llenar de amor, pero también puede encadenar. Fui recordando momentos uno tras otro como señales que nunca quise ver. La primera vez que me quitó dinero prestado. La primera vez que me gritó por no tener comida lista. La primera vez que me llamó inútil. La primera vez que me empujó sin disculparse. Y yo pensando siempre que iba a cambiar. La última conversación con Manuel volvió a reproducirse en mi mente como un eco distante. «Vieja, si Daniel algún día te hace llorar más de lo que te hace reír, abre la caja». Esa frase me persiguió mientras mis dedos tocaron el borde polvoriento del ropero donde estaba guardada. Mis manos temblaban mientras bajaba la caja, no solo por la vejez o el dolor físico, sino por el peso emocional que sabía que cargaba dentro. La coloqué sobre mi cama con cuidado. La miré largo rato. Y entonces, como si una mano invisible me empujara desde adentro, recordé la noche en que él falleció. Recuerdo haber sostenido su mano mientras la vida se le escapaba de a poco. Recuerdo el silencio pesado que se quedó en la casa cuando él ya no respiraba. Recuerdo mi promesa y entendí, con una mezcla amarga de tristeza y claridad, que ese momento, ese mismo momento que Manuel temía, había llegado al fin. El dolor en mi costado, las palabras hirientes de Daniel, el sobre vacío, el miedo.
Todo era la señal que yo no quería ver. Había cumplido mi promesa de esperar. Ahora tocaba cumplir mi promesa de abrir. Acaricié la tapa de la caja, sintiendo las grietas en la madera bajo mis dedos. «Manuel», susurré con la voz quebrada. Ojalá no hubiera tenido que llegar a esto. Pero llegó. Y con un suspiro que llevaba dentro años enteros, comencé a levantar la tapa. La verdad, estaba a punto de salir. Cuando levanté la tapa de la caja, un olor leve a madera vieja y papel antiguo salió como un suspiro atrapado por años. Me quedé quieta, observando su interior, sintiendo cómo mi corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera advertirme, o quizá empujarme a seguir. La luz que entraba por la ventana iluminaba el polvo que flotaba sobre la caja, dándole un aire casi sagrado, como si estuviera abriendo un relicario prohibido. Dentro había varias cosas. Un pequeño cuaderno de tapas rígidas, amarillento por el tiempo. Un manojo de documentos doblados y amarrados con una liga. Y al fondo, un sobre color marrón grueso, con una frase escrita por la mano temblorosa de mi esposo: «Solo si él te lastima». Al verlo, un escalofrío me recorrió la espalda. Esa letra, esa frase, Manuel la escribió sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Pero primero tomé el cuaderno. Sentí el tacto áspero del cartón gastado y lo abrí despacio, como si dentro pudiera encontrarlo vivo otra vez. Eran cartas. Cartas que él me había escrito cuando empezó a enfermar, pero nunca me entregó. Quizá porque no quiso preocuparme. Quizá porque sabía que algún día iba a necesitarlas. La primera comenzaba así: «Mi vieja querida, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy para cuidarte. Me duele, pero también me tranquiliza saber que eres fuerte. Aunque tú no lo creas». Las lágrimas me empañaron los ojos. Seguí leyendo incluso cuando las palabras se volvían borrosas. «Daniel es nuestro hijo, sí, pero no quiero que tu corazón de madre te ciegue. Yo lo he observado. He visto su egoísmo crecer con los años. Tiene un carácter que me preocupa, vieja. No confía en nadie, solo en lo que él quiere. Y tú lo excusas siempre». Tuve que cerrar el cuaderno un momento. El aire se me atoró en el pecho. Era como si Manuel hubiera estado viendo mi vida desde otra habitación, desde otro mundo, con una claridad que yo no quería aceptar. Tomé un trago de aire y seguí leyendo. Cambié algunos documentos, vieja. No para quitarle nada a Daniel, sino para protegerte. La casa, algunos ahorros, el seguro que casi nadie sabía que tenía. Todo está a tu nombre. Él no puede reclamar nada si trata de hacerte daño. Me temblaron las manos, la casa, los ahorros. ¿A mi nombre? Yo siempre creí que todo estaba dividido, que Daniel tenía los mismos derechos que yo. Así lo hacía creer. Así él lo repetía cada vez que se enojaba. No quiero que lo uses si no es necesario. Pero si algún día te falta respeto, si te hace llorar, si te quita lo que es tuyo, abre el sobre marrón. Ahí está lo que necesitas para poner límites sin miedo. Mi corazón dio un vuelco. Miré el sobre al fondo de la caja como si fuera una serpiente enroscada esperando el momento justo para despertar. Respiré hondo. Aún no lo abriría. No todavía. Primero tomé los documentos amarrados con la liga. Eran papeles notariales, escrituras, copias certificadas. Me perdí en los sellos, las firmas, los números que parecían escritos en otro idioma. Yo no entendía nada de leyes, pero una frase en un documento resaltaba a simple vista: propietaria única Elena Ramírez. Propietaria única. El mundo pareció detenerse por un segundo. Sentí como si mi esposo me hablara desde el pasado.
No quiero que dependas de nadie. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Me cubrí la boca con una mano para ahogar un sollozo. La casa, mi casa. La casa por la que Daniel siempre decía que tenía derecho. La casa que él reclamaba cada vez que se enfurecía como si fuera suya. No lo era. Nunca lo fue. Y Manuel lo sabía. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Tenía que mantenerme firme. Abrí el resto de papeles. Había copias de estados de cuenta de un ahorro que yo no conocía. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para que yo no muriera de hambre ni dependencia. Había también una carta del licenciado Ernesto, un viejo amigo de Manuel, con una nota escrita a mano. Aquí están los documentos, Manuel. Todo queda como acordamos. Si ella me necesita, sabrá dónde encontrarme. Me llevé una mano al pecho. El nombre lo conocía. El licenciado vivía a 4 cuadras, pero casi nunca lo veía. Era un hombre serio, correcto, siempre saludaba con respeto. Un temblor me recorrió el cuerpo, Manuel, y él habían preparado esto durante años. Yo sin saberlo. Yo defendiendo a Daniel incluso cuando él me hacía daño. Yo tapando sus faltas, soportando gritos, soportando empujones, porque era mi hijo, porque creía que un día iba a cambiar, porque pensé que ese era mi deber. Pero Manuel había visto todo lo que yo no había querido ver. Tomé el sobre marrón. Mis dedos rozaron la tinta de la frase escrita por él: solo si él te lastima. Las palabras se clavaron en mí como un gancho. Mi hijo me había lastimado esa misma mañana. No solo hoy, tantas veces, años. Pero no pude abrirlo. Todavía no. No quería hacerlo movida por la rabia o la tristeza. Quería hacerlo con claridad. Respiré hondo. Guardé todos los documentos dentro de la caja, menos uno, la carta de Ernesto con su dirección. Iba a necesitar ayuda para entender esos papeles. No quería cometer errores. No quería enfrentar sola a Daniel. Tomé el bastón. El dolor en mi costado se intensificó cuando me levanté, pero esta vez no me detuvo. Me puse un suéter, guardé la carta en mi bolso y salí de la casa. En la banqueta con el sol calentando mis hombros, me sentí temblorosa, pero también más firme que en muchos años. Manuel me había dejado un arma, una protección, un escudo, y yo estaba a punto de aprender cómo usarlo. Mientras caminaba hacia la oficina del licenciado Ernesto, una idea se repetía en mi mente, golpeando como un tambor. Ya no estará sola, vieja. Ya no estará sola. El licenciado Ernesto vivía en una casa antigua, de esas, con un portón grande de hierro y un jardín pequeño lleno de macetas viejas. Cuando toqué el timbre, mis dedos todavía temblaban. No sabía si era por el dolor del costado, por los nervios, o por el peso de todo lo que llevaba en mi bolso. La puerta se abrió y apareció él, un hombre de cabello blanco, espalda recta y mirada seria, pero no dura. Me observó un segundo y luego frunció el ceño con una expresión que reconocí de inmediato preocupación. «Doña Elena», dijo en voz baja. «¿Está bien?» No pude mentirle, no pude sostener más la fachada que años enteros había cargado. Sacudí lentamente la cabeza. «No, licenciado, no estoy bien». Él se hizo a un lado para dejarme pasar sin hacer más preguntas. Caminé hacia la sala, donde me ofreció sentarme en un sillón amplio y antiguo. Me tomó varios segundos acomodarme porque el dolor en el costado se había vuelto punzante. El licenciado trajo un vaso con agua y se sentó frente a mí. «¿Qué pasó?» Saqué la carta de Manuel, los documentos, el sobre marrón, que aún no me atrevía a abrir. Los coloqué con cuidado sobre la mesa. Él miró la caja, las hojas, luego me miró a mí. «¿Puedo?» Asentí.
Pasó varios minutos revisando los papeles en silencio. Yo solo podía escuchar el reloj de pared marcando segundos que parecían eternos. Cada clic del segundero me hacía sentir más pequeña, más vulnerable, pero también más decidida. Por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo de la realidad, la estaba enfrentando. Finalmente, el licenciado levantó la vista. Doña Elena. Su esposo fue un hombre muy listo. Sentí un nudo en la garganta. Yo no sabía nada, murmuré. Siempre pensé que Daniel, que la casa, que... Él negó suavemente. La casa está a su nombre desde hace 15 años y esta cuenta de ahorro también. Su esposo lo organizó todo con mucha anticipación. Sentí que el aire se me escapaba. Era real. Todo era real. Pero yo pensé que Daniel tenía derechos, dije con voz temblorosa. Siempre decía que la mitad era suya, que algún día... No interrumpió Ernesto con firmeza. Su hijo no tiene ningún derecho sobre su propiedad, ni sobre sus ahorros, ni sobre su pensión. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tantos años viviendo con miedo, tantos años soportando humillaciones, tantos años creyendo que él podía echarme, que yo estaba a su merced. Y no lo estaba. El licenciado se inclinó hacia adelante. ¿Quiere que le diga algo, doña Elena? Asentí. Su esposo la protegió de una manera que muy pocos hombres hacen hoy en día. Él sabía que su hijo podría convertirse en un peligro. No pude evitarlo. Empecé a llorar. No un llanto escandaloso, no un llanto de desesperación. Un llanto silencioso, profundo, acumulado por años. Llantos viejos que por fin encontraron salida. El licenciado me ofreció un pañuelo. Gracias, susurré. Lo guardé entre mis manos arrugadas, respirando hondo. Licenciado, dije después de un momento. Mi hijo, esta mañana, me quitó la pensión, me empujó y creo que me lastimó una costilla. Ernesto se quedó completamente quieto. ¿La empujó? Asentí. La expresión de su rostro cambió. Ya no era solo un abogado. Ahora era un hombre indignado. Doña Elena, lo que su hijo está haciendo se llama violencia económica y violencia física contra un adulto mayor. Son delitos. Usted puede denunciarlo. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. ¿Denunciar? ¿A mi hijo? La palabra hija daba vueltas en mi mente como un cuchillo. Sí, respondió él, sin suavizar nada, y créame que tiene todo para hacerlo, pero entiendo si no está lista. Lo que sí vamos a hacer es protegerla desde hoy. Protección. Era una palabra que pensé que ya no me pertenecía. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que mis manos dejaban de temblar poco a poco. El licenciado empezó a explicar. Cambiar la contraseña y la tarjeta del banco. Mover mi pensión a una cuenta que Daniel no conociera. Pedir una valoración médica del golpe por si después necesitaba pruebas. Guardar los mensajes o amenazas que Daniel pudiera enviarme. No firmar ningún documento, pasara lo que pasara. Él intentará manipularla, continuó Ernesto. Le dirá que usted es injusta, que él tiene derechos, que es su hijo. Pero recuerde, usted no le debe nada. Mis manos arrugadas, cargadas de años, apretaron el pañuelo con fuerza. Esa frase era una piedra y un alivio al mismo tiempo. Al salir de la casa del licenciado, sentí que el dolor en mi costado seguía ahí, pero algo dentro de mí había cambiado. Caminé con pasos lentos pero firmes. Esa tarde fui al banco. Cambié mi tarjeta. Pedí una nueva clave. El joven en la ventanilla me trató con amabilidad, incluso me preguntó si quería anotar la nueva contraseña en algún papel. No, gracias, dije con dignidad.
Ya la memoricé. No sabía de dónde me salía tanta valentía. Quizá era Manuel, quizá era la caja, quizá era yo, despertando después de tanto tiempo dormida. Cuando regresé a casa, ya era casi de noche. Apenas crucé la puerta, escuché la voz de Daniel desde la sala. ¿Dónde estabas? No era una pregunta, era una acusación. Me quedé en silencio un momento. Él estaba sentado en el sillón, las piernas abiertas, los brazos cruzados, la mirada llena de ese enojo que ya se había vuelto costumbre. Hice unos trámites, respondí, dejando mi bolso sobre la mesa. ¿Qué trámites?, preguntó con desconfianza. Le sostuve la mirada. ¿Y por primera vez en años? No bajé los ojos. De cosas mías, contesté suavemente. Él frunció el ceño. A ver, mamá, tú y yo necesitamos hablar. Se levantó del sillón, caminó hacia mí. No me gustó nada tu actitud de la mañana. Parecías, no sé, ingrata. Soy tu hijo. Respiré hondo. Daniel, dije con calma, que yo misma no reconocí. No voy a darte más dinero. Él se detuvo, como si le hubiera arrojado un cubetazo de agua helada. ¿Qué? ¿Lo que oíste? Sus ojos se abrieron grandes, su respiración se agitó. Mamá, no empieces, no me hagas enojar. ¡Ya no, hijo!, respondí con firmeza silenciosa. Hoy no. Hubo un segundo, apenas un segundo, en el que noté que él comprendía que algo había cambiado, que yo había cambiado, y en ese instante su rostro se deformó en una mezcla de sorpresa, molestia y miedo, el miedo de quien siente que pierde el control. Y yo, por primera vez, no tuve miedo de él. El silencio después de mis palabras fue tan tenso, tan espeso, que casi podía escucharlo romperse en pedazos. Daniel se quedó de pie frente a mí, respirando fuerte como un toro a punto de embestir. Sus ojos, esos ojos que tanto amé cuando era niño, ahora brillaban con esa mezcla de rabia y sorpresa que solo aparece cuando alguien siente que pierde poder. ¿Cómo que no vas a darme dinero?, dijo por fin, alzando la voz. Eres mi madre, es tu obligación ayudarme. No respondí sin moverme. Mi obligación es cuidarme, y no lo he hecho en mucho tiempo. Él apretó los dientes. Una vena en su cuello empezó a marcarse. Yo sabía ese gesto. Lo conocía desde que era adolescente. Cada vez que las cosas no salían como él quería, reaccionaba así antes de gritar o de empujar. Y yo siempre pequeñita, siempre calladita, siempre dándole la razón. Pero ese día algo en mí se había roto o se había liberado. No lo sé, solo sabía que ya no iba a retroceder. Daniel dio un paso más cerca. El olor a sudor y a enojo lo envolvía. Mamá, estás actuando raro, como si alguien te estuviera metiendo ideas. ¿Quién te llenó la cabeza? ¿Una vecina? ¿Ese abogado viejo? El corazón me dio un vuelco. Él sabía que había visto a alguien. No tengo por qué darte explicaciones, dije, aunque por dentro temblaba. Fuiste con el licenciado Ernesto, ¿verdad?, preguntó con una sonrisa torcida. Claro, ese viejo metiche siempre quiso meter su nariz en esta familia. Déjalo fuera de esto, le advertí. No, mamá, no lo voy a dejar fuera. Tú no piensas por ti sola. Necesitas que alguien te diga qué hacer, porque ya te estás volviendo. Se detuvo un segundo, buscando la palabra que más iba a dolerme. Vieja. Respiré hondo. Esa palabra la había usado antes muchas veces, casi como un látigo. Pero hoy no dolió igual, porque sabía por primera vez que no dependía de él para nada. Daniel, dije despacio, no quiero seguir discutiendo, por favor.
Déjame tranquila. Él soltó una carcajada amarga. ¿De verdad crees que esto termina así? ¿Tú no entiendes cómo funciona esto? Alzó los brazos como si hablara con una niña. Mamá, yo soy tu hijo, tu sangre. Tengo derecho a lo que tienes. Y si quieres evitar problemas, firma unos papeles y ya, para que yo administre todo. La sangre se me heló. Lo había previsto, exactamente como lo predijo Manuel. No voy a firmar nada, respondí con firmeza. Los ojos de Daniel se oscurecieron. Entonces, ¿lo vas a lamentar? Y salió dando un portazo tan fuerte que pensé que iba a arrancar la bisagra. Los días siguientes fueron un infierno. Al día siguiente, trajo a mi cuñada, la esposa de su tío. Nunca le caí bien. Siempre pensó que yo era una mujer débil, fácil de manipular. Ay, Elenita, me dijo con esa voz falsa, no seas dura con tu hijo. Él solo quiere ayudarte. Tú ya no estás en edad de manejar cuentas, ¿no crees? Otra vez esa palabra. Edad. Como si la vejez fuera un delito. Estoy bien, respondí, intentando mantener la calma. Pero si Daniel lo hace por tu bien, mujer, intervino el tío. Ya sabes que te quiere mucho. Solo quiere evitar que te equivoques. Sabían exactamente por dónde presionar culpa, vergüenza, miedo. Pero Manuel también lo sabía, y por eso me dejó la caja. Finalmente dijeron lo que de verdad buscaban. Mira, firma este poder, dijo el tío, extendiéndome un papel. Es solo para que Daniel pueda ayudarte con tus trámites. Nada grave, nada grave. Una frase tan peligrosa como un cuchillo envuelto en papel. No voy a firmar nada, dije con voz firme. ¿Por qué no?, preguntó la cuñada molesta. ¿Quién te metió ideas? A tu edad deberías escuchar a los más jóvenes. Me puse de pie, aunque me temblaban las piernas. Lárguense de mi casa, ahora. Sus ojos se abrieron como si hubiera dicho una grosería. Nunca me habían escuchado hablar así. Salieron indignados murmurando que yo estaba perdiendo la cabeza. Cuando cerré la puerta, me desplomé en la silla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pero no lloré. Esa fue mi victoria. Esa noche, mientras acomodaba la caja sobre la mesa, mis manos tocaron el sobre marrón. Solo si él te lastima. Me quedé mirándolo mucho rato. Hoy me había lastimado. Ayer me había lastimado. Y los últimos 10 años había sido una sucesión de pequeñas heridas que yo disfrazaba de cosas de familia. Manuel sabía que este día llegaría. Con los dedos temblorosos abrí el sobre. Dentro había 2 cosas. Un documento legal sellado por notaría. Una carta de Manuel escrita a mano. Primero tomé la carta. Vieja, si estás leyendo esto. Es porque Daniel cruzó una línea. Yo lo quise como tú lo quisiste, pero lo conozco. Y sé que si no se le ponen límites, puede destruir lo que tanto trabajamos. Mis labios empezaron a temblar. Incluí una cláusula en el testamento. Si él te quita dinero destinado a tus medicinas, si te empuja, te insulta, te amenaza o intenta hacerte firmar algo, automáticamente pierde todos sus derechos de herencia. Mis ojos se agrandaron. Y no solo eso, los bienes pasan a ti. Y cuando ya no estés, a quien tú decidas, no a él. Mi respiración se cortó. Tuve que sentarme. El documento legal confirmaba exactamente eso. Una cláusula especial firmada y sellada que anulaba cualquier reclamo de Daniel si cometía abuso económico, físico o psicológico contra mí. Mi esposo, mi querido Manuel, había visto todo lo que no quise ver y me dejó una salida, una puerta, una defensa. Y Daniel, con su violencia, había activado la cláusula sin saberlo. Mis lágrimas cayeron sobre el borde del documento. Gracias, viejo mío,
susurré con la voz hecha nudos. Al día siguiente, Daniel regresó. Tenía el ceño fruncido, la mirada llena de sospecha. —¿Qué hiciste, mamá? —dijo sin saludar. Yo estaba sentada en la mesa, la caja abierta frente a mí. Tomé el documento, lo coloqué suavemente frente a él. Daniel lo tomó con brusquedad y comenzó a leer. Al principio frunció el ceño. Luego abrió los ojos, como si hubiera visto un fantasma. Su respiración se hizo irregular. Sus manos empezaron a temblar. ¿Qué es esto?, balbuceó. No respondí. Siguió leyendo, hasta que llegó a la parte final. En caso de abuso económico, físico o emocional hacia la esposa, el heredero queda automáticamente despojado de cualquier derecho sobre los bienes del matrimonio. Daniel me miró. Su rostro estaba completamente pálido. ¿Estás diciéndome que ya no tengo nada? Su voz no era de enojo, ni de rabia. Era de miedo, de un miedo profundo, helado, como el de un hombre que finalmente ve el abismo que él mismo cavó. Yo me limité a responder: «No, Daniel, lo dijo tu padre, no yo». Y en ese instante supe que la guerra apenas comenzaba. Daniel se quedó de pie, sosteniendo el documento como si quemara. Sus ojos iban de la hoja a mi rostro buscando una grieta, una señal de que todo era un malentendido. Pero no la había. Manuel había sido claro, implacable. Y por primera vez en su vida, mi hijo estaba siendo enfrentado con una consecuencia real. «¡Esto!», murmuró con la voz quebrada. «Esto no puede ser verdad». «Lo es», respondí sin levantar la voz. No gritó golpeando la mesa con el puño. «Tú no puedes quitarme lo que me corresponde. Yo soy tu hijo». Sentí un pequeño temblor en las manos, pero no retrocedí. La caja estaba abierta frente a mí, como un escudo invisible. «Tu padre lo decidió», dije despacio. «Y lo hizo por miseria, no por maldad». Daniel se llevó las manos al cabello desesperados. «Tú lo manipulaste, eso fue. Tú lo convenciste mientras él estaba enfermo». Se acercó más, señalándome con el dedo. «Tú nunca lo quisiste, siempre lo trataste mal. Seguro le llenaste la cabeza de ideas». Me reí, no una risa alegre, una risa triste, cansada, rota. «Daniel, tu padre te quiso más de lo que te merecías, hasta el último día. Y aún así sabía quién eras». La furia regresó a su rostro y ese movimiento, que conocía tan bien la mandíbula, tensándose el pecho, inflándose, me avisó lo que venía. «¿Qué estás insinuando?», gruñó. «Nada que tú no hayas demostrado», respondí. «Ganaste tu destino solo». Daniel pateó la silla que tenía al lado. Cayó al suelo con un estruendo que me hizo estremecer. Mi corazón latía con fuerza, pero no me moví. «Eres una malagradecida», gritó. «Todo lo que he hecho por ti». «¿Qué has hecho por mí?», pregunté mirándolo directamente a los ojos. «¿Robarme, gritarme, empujarme, llamarme vieja y estúpida? ¿Eso es hacer algo por mí?». Él tembló. Tú me provocas. Siempre estás quejándote, siempre llorando, por eso hago lo que hago». «Tus decisiones son tuyas, Daniel», dije con calma mortal, «no mías». El silencio fue como un latigazo. Daniel respiró hondo, inflando el pecho, como si fuera a decir algo más. Pero en lugar de hablar, dio un paso hacia mí. Un paso demasiado rápido, demasiado agresivo. Instintivamente me eché hacia atrás. No grité, pero mi mano tembló hacia la caja. Él vio el gesto y sonrió. «¿Qué, me vas a golpear con eso?», se burló. «Me haces reír, mamá». Y entonces sucedió algo que lo detuvo en seco. Una puerta se abrió en la entrada. «Buenas tardes», dijo una voz firme. Era el licenciado Ernesto.
Daniel retrocedió un par de pasos, como si lo hubieran descubierto robando. Ernesto entró sin pedir permiso, con la seguridad de un hombre que conoce la verdad antes de que el culpable intente esconderla. Llegó justo a tiempo, licenciado, dije manteniendo la mirada en Daniel. Daniel señaló a Ernesto con furia. ¿Qué hace aquí? Esta es mi casa. Incorrecto, respondió el abogado con frialdad. Esta es la casa de su madre. Usted no tiene derecho legal a permanecer aquí sin su consentimiento. Daniel abrió la boca, pero Ernesto levantó una carpeta. Además continuó, he traído todos los documentos que demuestran los cambios que su difunto padre hizo en el testamento. La cláusula especial ya fue activada. Legalmente, usted ha perdido todo derecho sobre esta propiedad y sobre cualquier otra posesión familiar. El rostro de Daniel se deformó de rabia. —¡Eso es mentira! —gritó. —No lo es —respondió Ernesto. Y por su comportamiento de hace unos minutos, miró la silla tirada, luego me miró a mí como buscando lesiones. Considero necesario registrar este incidente como parte de una investigación por violencia hacia un adulto mayor. Daniel se puso rojo como un tomate. —No me vas a denunciar. Tú no harías eso, mamá —dijo volviéndose hacia mí con tono desesperado. Mi corazón latió fuerte. Era mi hijo, mi sangre, pero también era mi agresor, mi verdugo, mi pesadilla diaria. Respiré hondo. No lo voy a denunciar por lo de hoy, dije despacio. Daniel suspiró aliviado. Demasiado pronto. Lo voy a denunciar por todos estos años, continué con voz firme. Por todo lo que me quitaste, por todo lo que me hiciste. Daniel se quedó completamente helado. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios temblaron. Mamá, no, no puedes. Sí puedo, respondí. Y lo haré. Estaba temblando, sí, pero no de miedo, de liberación. Ernesto colocó su mano firme sobre mi hombro. Doña Elena, si está lista, podemos ir hoy mismo al Ministerio Público. Ya tengo los formularios, solo falta su declaración. Daniel parecía un niño perdido, un niño que por primera vez en su vida se da cuenta de que sus berrinches tienen consecuencias. Esto no se va a quedar así, murmuró al fin. No respondí. Esta vez no se va a quedar así. Daniel salió corriendo, empujando la puerta con tanta fuerza que una maceta cayó y se rompió en la entrada. El silencio después de su partida fue tan profundo que escuché mi propio corazón. Ernesto me ayudó a sentarme. Mis manos temblaban, pero mi voz estaba firme. Licenciado, hagámoslo. Ya es hora. Esa misma tarde fui al Ministerio Público. Conté todo. Las veces que me gritó, las veces que me empujó, el dinero que me quitó, la humillación, el miedo, todo. Mientras hablaba, sentía mi alma hacerse más ligera, como si cada palabra abriera una ventana y dejara entrar un poco de aire limpio después de años de encierro. El agente que tomó mi denuncia fue respetuoso. Tomó fotos del golpe en mi costado, revisó mis documentos y grabó mi declaración. Al final me dijo, «Tiene derecho a una orden de restricción, señora. Vamos a procesarla hoy mismo». Me temblaron los labios. «Derecho», una palabra que creí que no me pertenecía. «Gracias», dije con lágrimas silenciosas. Cuando volví a casa, el sol ya estaba bajando. Cada paso se sentía como si dejara atrás una vida entera. Esa noche no dormí, pero no por miedo ni por tristeza. No dormí, porque era la primera noche en mucho tiempo en la que me sentía viva, en la que sentía que la madre que siempre calló, finalmente había aprendido a decir no, y ese no estaba cambiando todo. Los días posteriores se sintieron extraños.
no vacíos, no tristes, pero sí diferentes, como si el aire en la casa se hubiera vuelto más liviano. Aún así, no podía negar que una parte de mí seguía temblando por dentro. No por miedo a Daniel, sino por la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo. Era la primera vez en muchos años que mi vida cambiaba no por voluntad de alguien más, sino por la mía. La orden de restricción llegó al tercer día. El licenciado Ernesto pasó por mi casa para entregármela personalmente. Venía en un folder azul con sellos oficiales y mi nombre escrito con tinta negra. Lo sostuve con ambas manos, sintiendo un peso que era a la vez liberación y tristeza. Con esto me explicó Ernesto, su hijo no puede acercarse a usted ni a la casa. Si intenta entrar o se presenta sin autorización, la policía actuará de inmediato. Asentí despacio. Las palabras "no puede acercarse" me hicieron tragar saliva. Eran necesarias, eran urgentes, pero aún así dolían. Gracias, licenciado, dije con voz ronca. No me agradezca a mí, respondió él con una mirada comprensiva. Agradézcale a usted misma. Fue usted quien tuvo el valor de hablar. Valor. Nunca pensé que esa palabra pudiera aplicarse a mí. Siempre creí que era una mujer común, de esas que hierven café en una cocina pequeña, que tienden la ropa en el patio, que rezan por sus hijos. Incluso cuando ellos ya no rezan por una. Pero tal vez la fortaleza nace exactamente de ahí, de seguir siendo madre incluso cuando duele. Una semana después hubo una audiencia preliminar. No era un juicio, como en las películas con grandes discursos ni gritos. Era una sala sencilla, con un juez al frente, un secretario tomando notas y un silencio que helaba los huesos. Me senté junto al licenciado Ernesto, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. Daniel entró con la mirada baja, escoltado por un oficial. Su presencia llenó la habitación de una tensión pesada. No levantó la vista para verme, pero yo sí lo miré. Y al hacerlo, algo dentro de mí se quebró y sanó a la vez. Mi hijo ya no era el niño que corría por el patio con los pantalones rotos. Era un hombre perdido en sus propias decisiones. El juez habló con voz seria. Señor Daniel Ramírez, está usted aquí por violencia económica y física contra un adulto mayor, así como por intento de coacción patrimonial. Esta audiencia determinará las medidas cautelares mientras continúa la investigación. El abogado de Daniel intentó defenderlo, alegando que él solo estaba preocupado por la salud mental de su madre, que yo había estado confundida, que él quería administrar mis recursos para protegerme. Cada palabra me clavaba una espina. Pero entonces Ernesto se puso de pie. Su señoría dijo con calma implacable: mi clienta no está confundida, no está desorientada, está cansada de abusos. Aquí tengo pruebas, historial de retiros inexplicables, mensajes amenazantes, informe médico de la lesión en su costado, testimonios de vecinos que escucharon los gritos y documentación legal que confirma una cláusula de testamento violada por actos de violencia y coacción. El juez tomó los documentos, leyó un momento y luego anunció: se mantiene la orden de restricción. El señor Daniel Ramírez no podrá acercarse a su madre a menos de 300 metros. La investigación continuará y cualquier violación será considerada delito grave. Sentí que mi pecho se aflojaba, como si hubiera estado sosteniendo la respiración durante años y por fin pudiera exhalar. Daniel finalmente alzó la vista, me miró. No había furia, no había odio, había miedo y algo más profundo, vergüenza. Por un segundo pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo. Bajó la mirada y dejó que el oficial lo acompañara fuera de la sala.
El proceso duró 2 meses más. No fue fácil. Hubo noches en las que lloré no por él, sino por lo que yo había permitido durante tanto tiempo, por las excusas que inventé, por el miedo que me tragué sola. Pero también hubo mañanas hermosas, como la mañana en que finalmente recibí el documento que confirmaba que la casa seguía siendo mía, sin posibilidades de reclamación. O el día en que logré comprar mis medicinas sin tener que contar los billetes con angustia. O el momento en que me atreví, por primera vez, a tomar café en la mesa sin mirar nerviosa hacia la puerta, esperando que Daniel entrara gritando. La libertad, descubrí, no era un grito, era un suspiro largo, tibio, lleno de calma. Cuando todo terminó, decidí mudarme. No lejos, no fuera del barrio, pero sí a un lugar más pequeño donde pudiera comenzar de cero sin tantas sombras encima. Renté un departamento en la misma colonia, cerca del mercado y de la iglesia. Un lugar modesto, pero mío. La casa grande quedó cerrada. No la quería vender, no quería regalarla, solo quería dejar que descansara, igual que yo. Manuel, sé que hubiera entendido. Una tarde, mientras desempacaba mis pocas cosas en mi nuevo hogar, encontré la foto de mi esposo. Era de esas fotos viejas, con bordes amarillentos, en las que él estaba sonriendo, sin saber que estaba siendo fotografiado. La puse sobre la repisa, encendí una vela, me senté frente a ella. «Viejo», le dije con voz suave. «Ya lo hice, abrí la caja. Me protegiste, incluso después de irte. Gracias». Sentí algo cálido en el pecho, como si una mano invisible me acariciara el corazón. Esa noche preparé café de olla como todas las noches, pero esta vez no temblé al servirlo. Me senté frente a la ventana abierta, dejando que el aire fresco entrara y moviera las cortinas. El sonido lejano de un perro ladrando, los murmullos de los vecinos, la vida cotidiana. Todo parecía diferente. Por primera vez en muchos años, estaba en paz, estaba segura, estaba viva. Y mientras daba un sorbo al café, comprendí que esa liberación no había venido de una caja de madera, había venido de mí, de la mujer que finalmente se atrevió a decir basta. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría saberlo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas y qué sentiste al acompañarme en este viaje. Tu voz importa y tu historia también. Si quieres seguir escuchando relatos llenos de fuerza, emoción y esperanza, te invito a suscribirte al canal. Cada día compartimos historias que pueden acompañarte, inspirarte o simplemente recordarte que nunca estás sola. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Sigamos adelante juntos.